quiero que abramos la Biblia y vamos a leer en los Salmos, en el libro de los Salmos, el capítulo 51, los versículos del 10 al 13. Estamos usando últimamente la Biblia Nueva Traducción Viviente. Ahí en sus puestos tienen algunas de ellas. Salmos 51, versículos 10 al 13. Y vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. No me expulses de tu presencia y no me quites tu Espíritu Santo. Restaura en mí la alegría de tu salvación y haz que esté dispuesto a obedecerte. Entonces enseñaré a los rebeldes tus caminos y ellos se volverán a ti. Amén. He titulado esta palabra para esta mañana: al encuentro de la felicidad. Al encuentro de la felicidad. No le quise poner en busca de la felicidad porque pronto ustedes me van a decir que es que estoy viendo muchas películas. Entonces, al encuentro de la felicidad. Y muchas veces sí, nosotros queremos ser felices. Y incluso en la Constitución de los Estados Unidos hay una ley o un parágrafo que dice que todos los estadounidenses tienen derecho a la felicidad. Creo que el pastor que vive allá en Estados Unidos de pronto nos corrobora eso. Entonces, eso es en la constitución de un país. Y de hecho todos los seres humanos queremos ser felices. Yo no creo que haya alguno que quiera ser infeliz. Y todos de una u otra manera buscamos la felicidad. Y quiero volver a recordar hoy esa actividad también que tenemos el sábado 27, el Día del Amigo. Recordemos por qué le pusimos el Día del Amigo, ¿cierto? Porque es el día en que nos vamos a encontrar o vamos a hacer canales para que muchas personas se encuentren con quien va a ser su mejor amigo, el Espíritu Santo. Amén. Nosotros un día tuvimos ese encuentro, gracias a Dios, y el Espíritu Santo vino a nosotros y se convirtió en nuestro mejor amigo. Pero ahora queremos que nuestros seres queridos, amigos y muchos de los que hoy no tienen esa gracia y no tienen esa felicidad de tener ese gran amigo que se llama Espíritu Santo, para que lo conozcan y sigan teniendo una relación con Él. Y eso es lo que vamos a procurar el sábado 27, aquí a las 7 de la noche. Entonces recuerden, ese compromiso es con el Señor. Invitemos una persona para que conozca del Señor. Ya debemos estar haciendo la tarea que es orar por esa persona, ¿cierto? Hemos estado orando por esa persona que vamos a invitar para que conozca del Señor Jesucristo. Y aquí les vamos a hacer una atención bien bonita ese día. Entonces, para que ellos también vengan al encuentro de la felicidad, porque tener el Espíritu Santo nos tiene que hacer felices. Porque si el Espíritu Santo no nos hace felices
o si la presencia del Espíritu Santo no nos hace felices, estamos equivocados en busca de la felicidad. Y estos 4 versículos que acabamos de leer hacen parte de una oración que hace el rey David, y él la expresa en cántico. Esta oración en ella expresa su arrepentimiento por el terrible pecado que había cometido. Había pecado cometiendo adulterio, y además fue el autor intelectual del asesinato del esposo de la mujer con quien cometió adulterio. Y organizó ideó ese plan de deshacerse del esposo de ella para ocultar su pecado. Mira que fue grave lo que hizo el rey David. Y el rey David, lo más tremendo es que era conocedor del Señor. Hoy diríamos, era un cristiano. Hoy, porque era alguien que era ministrado por el Espíritu Santo en ese entonces, y que también ministraba el Espíritu Santo de Dios. Si no, recordemos cómo se calmaba el rey Saúl de cuando lo atormentaban sus demonios, esos demonios que lo atormentaban. ¿Cómo se calmaba? Cuando David, que en ese entonces pues no era el rey, era un servidor del rey Saúl, tocaba su instrumento musical y cantaba y ministraba David de parte de Dios a Saúl, y le daba descanso. Entonces era bien grande el pecado que había cometido el rey David, y fácilmente alguien podría decir de David, o pudo haber dicho de David, no tiene perdón de Dios, como nos sucede a nosotros muchas veces cuando sabemos que alguien comete algo que es tan difícil y tan duro de creer, que se dice que no tiene perdón de Dios. En estos días un niñito de 7 años aquí en Sogamoso, hacia el lado de Isa, fue atropellado por alguien que estaba en estado de embriaguez, y el niño murió, y otros de su familia quedaron fuertemente o gravemente heridos. Y estando ahí en las honras fúnebres que le estaban haciendo, alcancé a escuchar a alguien que dijo: es que ese hombre no tiene perdón de Dios, porque realmente fue muy grave lo que hizo. Y así se hubiese podido decir de David: no tiene perdón de Dios. Y es que casi así se llegó a sentir David. Casi así se llegó a sentir David, porque David, después de que cometió ese pecado y que viene alguien y lo hace entrar en razón y caer en cuenta de la gravedad del pecado que había cometido delante del Señor, pensó realmente que el Espíritu Santo lo había abandonado, que Dios lo había incluso desechado. Por eso podemos leer allí cuando él le dice en esa oración, en parte de ese salmo, que es un cántico oración
de arrepentimiento que hace David. Le dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. Es decir, pon en mí un espíritu humilde para poder reconocer el mal que he hecho y procurar restaurarlo. Y yo creo que David pensaba: ¿cómo restauro esto? ¿Qué hago para componer lo que deshice, lo que dañé? Y se sentía terrible. Y yo creo que muchos de nosotros hemos pasado por algunos momentos en que le hemos fallado a Dios, o le hemos fallado a un ser querido, o a alguien que confiaba en nosotros. Le hemos fallado. Y hay un momento en que nos sentimos muy mal. Incluso tan mal que muchos toman la decisión de decir: no vuelvo a la iglesia porque me da pena con Dios. Qué pena que lleguen a saber que yo, siendo cristiano, hice lo que hice. Y toman el camino equivocado. Porque incluso a mí se me ha presentado de personas, cuando les he hablado del Señor y las he invitado a venir a la iglesia, me dice: no, porque es que usted no conoce mi vida y usted no sabe lo que yo he cometido. Alguna vez estábamos conversando con alguien, con mi esposa, y estábamos hablando del Señor y ministrándole de parte del Señor. Y nos dice: es que yo he matado a más de 20 personas, fue que nos dijo. A más de 50 personas. Y de hecho, él quizá no lo notaba, pero nosotros sí recibíamos un olor a cementerio y un olor a muerto, pero terrible. Podíamos sentir. Y él pensaba que no tenía perdón de Dios. Pues esa vez aceptó al Señor, oramos, lloró, fue muy bonito. No lo volvimos a ver. Ojalá haya seguido por el camino correcto, porque saben una cosa, iglesia: Dios perdona todo. Dios perdonó a David. Dios, si este hombre que mató a este bebé hace unos días se arrepiente, de verdad, Dios lo perdona. Si este hombre que les cuento, que nos dijo que había matado más de 50 personas, se arrepiente y se vuelve a Dios, Dios lo perdona. Dios perdona todo. Y es que Él no nos puede perdonar si no lo buscamos. ¿Cómo nos va a perdonar si no lo buscamos? O más, siendo aún más sinceros, nosotros no buscamos a Dios. Él es el que nos ha buscado y nos sigue buscando. David sentía que necesitaba un cambio completo en su vida. David tenía la necesidad de que Dios creara o hiciera de él un nuevo David, otro David. Y como
comentábamos ahora, estamos hablando de un creyente, de una persona que dice la palabra que tenía el corazón conforme al de Dios. Tremendo, ¿cierto? Tremendo. Pero ¿qué marcó la diferencia en David? Cuando el Espíritu lo redarguye del pecado que había cometido, ¿saben? Se desesperó por Dios. Se arrastraba llorando, gimiendo, derramando lágrimas. Quería infligirse dolor. Gloria a Dios. Quería sentir verdadero dolor, porque su alma se conmovió hasta la muerte. David notó que había perdido, sí, algo muy importante. Sintió que Dios se había alejado de él. Y esa no era la verdad. Por eso no nos debemos guiar por nuestros sentimientos. Porque no fue Dios el que se alejó de él. Fue él el que se alejó de Dios. Y a nosotros nos pasa muy comúnmente. Pensamos que Dios se ha ido, se ha alejado. Y resulta que los que nos hemos ido y nos hemos alejado somos nosotros. Porque cuando Dios nos dio la promesa que nunca nos dejaría, es que nunca nos dejaría. Les enviaré el Espíritu Santo para que esté con ustedes todos los días de sus vidas. Amén. Así que todos los días está con nosotros. No me expulses de tu presencia, le decía David. Dios no lo había expulsado de su presencia, él se expulsó de su presencia. Y no me quites tu Espíritu Santo. Recuerdo que aquí David sabe que algo anda mal, sabe que su comunión con Dios se dañó, que hay algo que no está bien ahí, y se desespera. Pero por lo menos David se dio cuenta de que había una ausencia de Dios en su vida. Pero más triste es que otros se van alejando poco a poco de Dios y no se dan cuenta. Llega un día en que están totalmente sin Dios y no se dan cuenta. Esto le pasó a Sansón. Dice la palabra que el Espíritu de Dios lo había dejado y él no se había dado cuenta. Cuando le quitan lo que simbolizaba la presencia del Espíritu en Sansón, él está dormido. Y a muchos nos puede pasar. Nos dormimos tanto en nuestra vida espiritual que el Espíritu Santo deja de ministrar en nosotros y deja de ministrar a través de nosotros y no nos damos cuenta.
Cuando a Sansón le dijeron: tus enemigos están sobre ti, se levantó creyendo que iba a hacer lo que siempre hacía con la presencia de Dios. Y resulta que él se había alejado tanto de Dios que ya no la tenía. Y fue fácilmente sometido. Y es por esa falta de la presencia de Dios en nuestras vidas, iglesia, que nosotros no podemos ser felices. Y por eso a veces estamos tan equivocados pensando lo que es la felicidad. Hay un cuento de un perrito que pensaba que la felicidad era la cola de él. Y entonces dicen que por eso uno ve los perritos de vueltas tratando de cogerse la cola. Y se cansan muchas veces y los ve uno que se echan porque no se agarraron la cola. Y así nos puede pasar a muchos, mis hermanos. De vueltas y de vueltas y de vueltas procurando alcanzar la felicidad y no la alcanzamos porque estamos buscando en el lugar equivocado. No le estoy haciendo publicidad a vivienda. Sí, lo buscamos en el lugar equivocado, en serio. Mira, hoy puede haber un gran motivo de felicidad para esta nación, ¿cierto? Pero saben, también puede ser un gran motivo de desilusión, de aburrimiento. Y la palabra de Dios dice que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza, ¿cierto? Mis hermanos, es triste y ojalá no suceda, pero generalmente algo que da felicidad, como esto del fútbol, se convierte en muchas familias en una tragedia. Pero cuando nuestra felicidad es la que da el Espíritu Santo, mis hermanos, somos enriquecidos. Somos verdaderamente libres y nos inunda una paz que sobrepasa todo entendimiento, porque considero que la felicidad nuestra es la plenitud de la paz de Dios en nosotros. Si estoy en paz con Dios y en paz con mi prójimo, seguramente estamos felices y estamos contentos. Felices y contentos. ¿Ha experimentado la impresión o ha tenido esa impresión de haber perdido algo importante en algún momento de su vida? Vamos a un simple objeto, una joya. De pronto se nos desapareció ese anillo que costoso o que tanto nos gusta, o esa cadena, o esa pulsera, manilla, lo que sea, ese reloj. Y con cuánto desespero buscamos esa prenda. Ahora, si es la billetera, entonces llegamos a la casa y ¡ay, la billetera! Y pensamos un montón de cosas y nos angustiamos, ¿cierto? Y ¿dónde la dejé? ¿Dónde estuve esto? Y vamos y echamos cabeza y en lo posible no descansamos a ver si la encontramos. O el bolso de las damas, se le embolató por ahí un documento. ¿Cómo se sintió con esa algo que creía perdido? O cuando de pronto
Ahí me sucedió alguna vez, iba con Aimercito y estaban pequeños y con Alex, y llegamos a cierto lugar y cuando noté que uno de ellos no estaba, la angustia que sentí, ¿qué se me hizo? Claro está que no me pasaba lo que le pasaba a un hermano mío en la sangre, un hermano. Llegaba a veces a mi casa a decirme: ay, yo no dejé aquí a mi hija. No, pero no es mi hermano Eduardo que está aquí. Recorría casi toda la ciudad viendo a ver en dónde había dejado la hija. Pero es que era muy olvidadizo. Pero se le veía la angustia cuando llegaba. Ahora, mis hermanos, ¿por qué muchas veces no nos duele tanto sentir a Dios lejos de nosotros? Si es lo más terrible y si puede llegar a ser la mayor pérdida, porque ¿de qué nos vale ganarnos todo el mundo, mis hermanos? ¿De qué vale que Colombia quede campeón de esa copa o campeón mundial, mis hermanos, si perdemos nuestra alma? ¿De qué vale? ¿De qué sirvió? O aquellos jugadores que logran esas gestas deportivas. Dijo Pablo: todo lo he considerado basura por ganarme al Señor. Eso sí nos debe preocupar. Eso sí nos debe doler, sentir que estamos lejos de Dios. Saben que cuando estamos equivocados en lo que pensamos que nos da la felicidad, es en esos casos en que muy fácilmente la alegría se convierte en angustia, en tristeza, y la tranquilidad en preocupación, muy fácil. Pero cuando nuestra felicidad la está dando la presencia del Espíritu Santo en mi vida, mis hermanos, puede pasar lo que pase y nosotros vamos a estar en paz, con dolor o con dicha, pero vamos a estar en paz. Y esa es la verdadera felicidad, poder tener la paz de Dios en nuestro corazón. David había perdido completamente la paz. David le dice al Señor: restaura en mí la alegría de la salvación y haz que esté dispuesto a obedecerte, le dice David. David había perdido la felicidad que produce la salvación, iglesia, y es que la salvación tiene que hacernos felices. Si la salvación no nos hace felices, ¿qué nos puede hacer felices? Si las cosas solo nos dan alegrías pasajeras, momentáneas. Las cosas materiales pueden venir y así como vinieron se pueden ir.
y muchas veces se van más fácilmente de lo que llegaron. Necesitamos que Dios restaure en nosotros la alegría de la salvación, iglesia. No sé qué necesidad puedas tener o puedas estar pasando, o qué dolor te esté aquejando, o qué pérdida lamentable hayas tenido. No lo sé, pero sí sé que si tienes el Espíritu de Dios en ti, tienes la salvación, tienes la vida eterna, tienes el perdón de pecados, tienes la presencia de Dios, tienes lo más valioso. Y cualquier sufrimiento en esta tierra es una tribulación momentánea para el gozo que nos espera por una eternidad. Vale la pena. Escuchaba a alguien decir: es que nos estamos acostumbrando tanto a los aplausos, nos estamos acostumbrando tanto a que nos exalten, que cuando vemos que menguan esos aplausos y menguan esas exaltaciones, nos dolemos y nos amargamos. Es triste saber que soy salvo y vivir amargado. Es contradictorio, porque si soy salvo, debo ser feliz. ¿Hay alguien aquí que tiene el Espíritu Santo de Dios en su vida? Le digo, le recuerdo la promesa de Dios. Si estás sufriendo, si una enfermedad te está acosando, mira tu dolor. Trae a memoria cuánto tiempo llevas sufriendo. El doble será tu bendición. El doble será tu bendición. ¿Saben por qué no recibimos más milagros, más sanidades? ¿Por qué no vemos más liberaciones y más salvación? Porque nosotros mismos con nuestras dudas nos oponemos a la fe, a lo que puede hacer la fe. Yo recuerdo una enseñanza muy hermosa que nos dio aquel pastor con respecto a la fe. La fe es creer y no dudar. No dudar. No crea el que duda que recibirá algo de parte del Señor, dice la palabra. Tenemos el Espíritu Santo, tenemos la salvación, entonces hemos alcanzado la felicidad, iglesia. Que nos falte todo, pero que no nos falte el Señor. Que nos falte todo, pero que no nos falte el Señor. David había perdido la felicidad que produce la salvación. Había perdido el gozo,
el placer, el deleite, había perdido la satisfacción, el contentamiento, el júbilo que produce saber que el Espíritu Santo está en nosotros, está con nosotros y está por nosotros. No podemos perderlo, iglesia. El Espíritu Santo, la salvación, nos da el perdón, la seguridad eterna y la presencia de Dios. ¿Qué más queremos? ¿Y qué hace que no encontremos esa felicidad? ¿Qué hace que no encontremos esa felicidad? ¿Alguna vez se ha sentido estancado en su fe como si hiciera todo por obligación o costumbre? Porque a veces nos pasa, iglesia. El cristianismo no es una religión, es una relación. Amén. El cristianismo no es un montón de ritos que tenemos que cumplir. No. El cristianismo es agradar a aquel que es nuestro Señor, honrarlo, bendecirlo, amarlo. Pero a veces como cristianos nos pasa, simplemente saltamos de una religión a otra. Dice en el Salmo 32, los versículos 3 y 4. Dicen lo siguiente: mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí. Mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano. ¿Saben qué hace que no encontremos la felicidad? ¿Qué fue lo que le pasó a David? Estaba demorándose en confesar su pecado. Tuvo que ir alguien a reconvenirlo de parte de Dios. Afortunadamente nosotros hoy tenemos a la persona más cercana y maravillosa y poderosa y amorosa que podemos tener, que nos redarguye en cada hora y momento de pecado, el Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios por eso. El pecado que no se confiesa nos roba la felicidad, nos roba la bendición, nos hace desagradecidos y nos lleva a la amargura. Por eso es muy importante, mis hermanos. El Espíritu Santo me dice: ¿pecaste? Corro a los pies del Señor, humillado, humilde, como le guste más que suene la palabra, humillado o humilde, pero corro a los pies de Él y me tiro delante de Él a pedirle perdón. No puedo demorar la confesión de mi pecado. Y el mensaje de la palabra de Dios ciertamente es un mensaje de advertencia, pero sobre todo es un mensaje de esperanza para nosotros los pecadores. Tenemos que ir al encuentro de la felicidad. Y un requisito es confesar nuestros pecados. No los guardemos. Confesarlos delante de Dios. Amén. Confesárselos a Él. La salvación podríamos también decir que es aquel sentimiento de profunda gratitud, alegría y paz que surge cuando nos damos cuenta del amor, la gracia, la bondad y la misericordia de Dios para con nosotros.
Y nuestro anhelo debe ser mantener o recuperar esta felicidad si se ha perdido. Amén. Entonces, viene una pregunta inherente a lo que acabamos de decir, y podría ser: ¿cuál es el camino de regreso para tener o recuperar la felicidad que da la salvación? Amén. Arrepentimiento y confesión. Arrepentimiento y confesión. Mire lo que dice David en el Salmo 32, los versículos 5 y 6. Dice: finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije: le confesaré mis rebeliones al Señor, y tú me perdonaste. Toda mi culpa desapareció. Por lo tanto, que todos los justos oren a ti mientras aún haya tiempo, para que no se ahoguen en las desbordantes aguas del juicio. Aleluya. Cuando le confesamos nuestros pecados a Dios, estamos reconociendo con humildad que Él está en lo correcto y que nosotros estábamos equivocados y arrepentidos de haber desobedecido. En el versículo 1 del Salmo 32 dice el salmista: oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubre el pecado. Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borra la culpa de su cuenta, los que llevan una vida de total transparencia. Amén. Entonces, el camino de regreso para recuperar nuestra felicidad es arrepentimiento y confesión. Amén. Y en segundo lugar, enseñar esta verdad a quienes no la conocen. Saben que compartir lo que hemos recibido de parte del Señor, compartirlo con los demás, con los que no le conocen a Él, trae felicidad. ¿Cuántos han sentido esa alegría, esa felicidad, ese gozo de haberle compartido la palabra a alguien y ver que siguió los caminos del Señor? ¿Cuántos han sentido esa felicidad? ¿Cierto que produce un gozo poderoso? Algo que ni nos explicamos. Dice el Salmo 51, el versículo 13. Dice David, después de haberse arrepentido, confesar sus pecados y haberse visto perdonado, dice: entonces enseñaré a los rebeldes tus caminos y ellos se volverán a ti. Amén. Cuando Dios nos perdona y restaura nuestra comunión con Él, sentimos el deseo de alcanzar a otros que necesitan este perdón y esta reconciliación. Mis hermanos, ¿saben por qué no evangelizamos más? Porque hay mucho pecado en nosotros encubierto y no le hemos pedido al Espíritu Santo que nos lo revele para confesárselos a Dios. Porque hoy en día es muy fácil a lo bueno decirle malo y a lo malo decirle bueno. Hoy hay un espíritu de engaño en el mundo terrible. Y muchos cristianos incluso están haciendo cosas pensando que están bien y resulta que están ofendiendo terriblemente a Dios. Y necesitamos que el Espíritu Santo nos revele estas cosas, nos redarguya. A veces le preguntan a uno: pastor, ¿cuántas cervezas me puedo tomar para no pecar? ¿Yo qué voy a saber esas cosas? Si tengo esa duda, no me tomo ninguna. ¿Será que me puedo tomar la otra?, diría alguno por ahí.
Mientras más se haya experimentado el perdón de Dios, más se deseará proclamarlo a otros. Gloria a Dios por eso. Iglesia, y es que para dar misericordia hay que haberla recibido antes. Y quizá no de las personas, pero sí siempre de Dios. ¿Habrá algo más tierno para el Señor que mostrarle nuestras heridas y nuestras debilidades y dejar que Él las sane? ¿Saben? Esto es aprender a abrir la puerta de su amor para nosotros y así enseñarla a otros. Ten misericordia de mí, decía David en el Salmo 51, el versículo 1. Ten misericordia de mí, debido a tu amor inagotable, a causa de tu gran compasión, borra la mancha de mis pecados. Y en un mundo generalmente duro con el pecado y tolerante, en un mundo generalmente duro con el pecador y tolerante con el pecado, esa frase, ten misericordia de mí, es el clamor por la gracia del perdón que libera el alma, que nos devuelve la felicidad de estar en la casa del Padre para atraer a otros a ella. Hacer llegar a otros a la casa del Padre es ir al encuentro de la felicidad. Por eso, iglesia, no desaprovechemos también esta oportunidad que se nos presenta de hablarle a otros del Señor y de poder invitarlos, en nuestro caso, el sábado 27 a este lugar, a las 7 de la noche, porque aquí les vamos, o el Espíritu Santo les va a confirmar muchas cosas y les va a abrir un panorama gigante para que dejen de confiar en ellos mismos y empiecen a confiar en el Señor. Aleluya. Y quiero terminar leyendo en Nehemías capítulo 8, los versículos 8 al 12. Es algo emocionante. Les pongo una tarea. Tomen nota. Nehemías capítulo 8, versículos 8 al 12. Léanlo con entendimiento en sus casas. Escudriñemos las Escrituras. Mire lo que dice la palabra y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Leían del libro de la ley de Dios y explicaban con claridad el significado de lo que se leía. Así ayudaban al pueblo a comprender cada pasaje. Es un ejemplo para nosotros, iglesia. Leerle y enseñarle a los que no conocen de Dios y explicarles las cosas para que comprendan y entiendan las Escrituras. Luego Nehemías el gobernador, Esdras el sacerdote y escriba, y los levitas que interpretaban para el pueblo dijeron: no se lamenten ni lloren en un día como este, pues hoy es un día sagrado delante de su Dios. Cuando le hablamos a alguien del Señor,
Yo creo que hemos notado que muchas de las personas que cuando empiezan a recibir la palabra lloran, ¿cierto? Gimen, se sienten culpables y les llega esa necesidad de verdad de las cosas de Dios. Y a esto se está refiriendo aquí la palabra. Los líderes les decían al pueblo: no es tiempo de llorar, es tiempo de alegrarse, porque es un tiempo sagrado. Este es un tiempo hermoso, un tiempo santo, porque la salvación ha llegado a ustedes. Eso quiere decir que la felicidad que quizá han estado buscando ha llegado a ustedes. Y no se lamenten ni lloren en un día como este, pues hoy es un día sagrado delante del Señor su Dios. Pues todo el pueblo había estado llorando mientras escuchaba las palabras de la ley. Y mis hermanos, qué bueno que ojalá nosotros nunca perdamos ese temor reverente ante la palabra. Porque cuando la palabra deja de emocionarnos y cuando la palabra deja de hacernos sentir esas cosas hermosas por Dios, es un peligro. Nehemías continuó diciendo: vayan y festejen con un banquete de deliciosos alimentos y bebidas dulces y regalen porciones de comida a los que no tienen nada preparado. Este es un día sagrado delante de nuestro Señor. No se desalienten ni entristezcan, porque el gozo del Señor es su fuerza. Gloria a Dios. Ese día 27 de julio en este lugar va a ser una fiesta maravillosa de honra, de gloria a Dios y de salvación para muchos, iglesia. Dice el versículo 11: también los levitas clamaban al pueblo y decían: cállense, no lloren, pues este es un día sagrado. Ellos insistían en seguir llorando. Eso es como dijo alguien: van para el cielo y van llorando. Así que el pueblo se fue a comer y a beber. Ojo, mis hermanos, después del partido lo que van a comer y a beber, ¿no? Que todo sea de agrado para el Señor. El Señor aquí está hablando de bebidas dulces. Bueno, dicen que hay vino dulce, ¿no? Pero no nos embriaguemos con vino, amén, sino que embriaguémonos de la presencia del Señor. Gloria a Dios. Y dice: así que el pueblo se fue a comer y a beber en una gran fiesta, a compartir porciones de la comida y a celebrar con gran alegría. Oigan, porque habían oído y entendido las palabras de Dios. Amén y amén. Gloria a Dios que nosotros hemos oído y entendido las palabras de nuestro Dios. El Señor les continúe bendiciendo grandemente. Gracias, Padre, por tu palabra. Bendigo este momento, bendigo este lugar y bendigo todos los que acudieron hoy a esta cita contigo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Alegras mis días.